Tras las huellas de la historia, el nuevo canal de Rivers Studio presenta a ustedes Grecia. En busca de los orígenes de la civilización occidental. Envuelta en una fantástica mitología, la civilización griega es una de las más antiguas y asombrosas de la humanidad. A través de ella, buscaremos descubrir las raíces y los orígenes de la civilización occidental. Los invitamos a ser arqueólogos, a ser descubridores e investigadores, para que nos acompañen a ir desentrañando la historia antigua de Grecia en busca de los orígenes de la civilización occidental. Para empezar, debemos preguntarnos, ¿quiénes son los helenos? ¿Cómo? ¿Por qué helenos? Sí, helenos. Porque generalmente hablamos de griegos, hablamos de Grecia. Pero esta es una designación que le dieron los romanos, cuando Grecia pasó a formar parte de ese imperio 200 años antes de Cristo. Pero los habitantes de esta región siempre se han llamado a sí mismos helenos y a su tierra Hela. La tierra de los helenos. Pero en nuestra investigación, la pregunta importante es, ¿son estos helenos la base de la civilización occidental? Para contestar esta pregunta, tenemos que analizar de dónde partieron y cuándo llegaron a instalarse en la península balcánica. Ya en la búsqueda de estos orígenes, los europeos del siglo XVIII, en el movimiento de la Ilustración, empezaron a recopilar el conocimiento que se había tenido en la historia de la humanidad. Es así que, en 1751, dos grandes humanistas franceses, Diderot y d'Alembert, escribieron la primera gran enciclopedia. Este es también el periodo del método científico que pretende ir estableciendo una normativa para guiar y ordenar todas las áreas de investigación. Hay que hacer una hipótesis, hacer una tesis y realizar una comprobación que demuestre, de la forma más rigurosa posible, los descubrimientos y los conocimientos que se van teniendo. La historia, por supuesto, también cae en este esfuerzo por ordenar el conocimiento. Siguiendo esta metodología científica, los estudiosos del siglo XVIII iniciaron la búsqueda para descubrir cómo poner en orden la historia de Occidente. Para empezar, separaron dos grandes épocas, la prehistoria y la historia, separadas estas por la invención de la escritura. Por tanto, para investigar la historia de Occidente, consideraron indispensable buscar el origen de la escritura. Desde luego, en nuestros días, nos resulta muy claro que la historia del hombre no comienza con la escritura, y que inicia con el origen del hombre 800.000 años atrás. Pero, para los científicos del siglo XVIII, para definir los orígenes de la civilización, era necesario establecer cuál era la tablilla, vasija o pieza que tuviera un grabado o vestigio de escritura, que permitiera considerarla como el origen de la historia occidental. Para ello, se iban a estudiar Grecia o Roma, los dos pilares más sólidos de la civilización. Grecia era el mundo antiguo. Era el mundo clásico. Era el mundo de los saberes. Y lo que importaba era encontrar el momento en el que había iniciado la escritura en Grecia, para así establecer el origen de la civilización occidental. Es así que los historiadores del siglo XVIII empiezan a estudiar los vestigios de escritura en las civilizaciones antiguas. Los investigadores encontraron las tablillas de arcilla grabadas en Mesopotamia y los jeroglíficos egipcios, que hoy sabemos que están datadas 3.500 años antes de Cristo. Entonces, en el caso de la civilización occidental, el paso lógico era buscar la pieza escrita más antigua elaborada por los griegos. En su búsqueda, encontraron una tablilla escrita que describe la celebración de los Juegos Olímpicos y que data del año 776 a.C. Pero algo no encajaba. Si los griegos no tenían escritura, ni historia antes del año 776 a.C., entonces, ¿quién escribió la Ilíada y la Odisea, obras que relatan hechos sucedidos antes del año 1200? ¿Son acaso los relatos que narran estas obras solo una leyenda? Si los hechos que relata Homero, en sus magistrales obras, provienen de 1200 años antes de Cristo, debemos preguntarnos,
¿por qué no se encuentran registros escritos de ellos? Muchos consideraron que los poemas de Homero describen hechos que solo fueron leyenda. Pero otros no estuvieron convencidos y dirigieron toda su energía a esclarecer este misterio. Es aquí en donde encontramos la historia de Heinrich Schliemann. En la Navidad de 1829, en la ciudad de Mecklemburgo, en el norte de Alemania, un pastor protestante regaló a su hijo de 9 años un libro sobre la historia ilustrada de la humanidad, en la cual se describía el auge y la caída de Troya, la mítica ciudad descrita por Homero en la Ilíada. La historia de la guerra de Troya no estuvo exenta de debate entre padre e hijo, ya que para el primero, el incendio devastador que sufrió la ciudad cuando fue tomada debería haberla arrasado por completo. Pero para Heinrich un incendio como el que se describía en el libro no tendría por qué haber acabado con las murallas de Troya. En todo caso, estas potentes fortificaciones habrían sido vencidas por el tiempo, pero no por los hombres. Heinrich Schliemann era un políglota nato. Llegó a dominar 15 idiomas. Con el tiempo, y con gran esfuerzo, logró hacer mucho dinero en el comercio, y fue nombrado representante en jefe de una compañía en San Petersburgo, lo que incrementó aún más su fortuna. Cuando por fin pudo dedicarse a su gran pasión y dejar a un lado los negocios, Schliemann viajó a Ítaca en donde conoció a Frank Calvert, entonces cónsul británico en los Dardanelos, y propietario de la mitad de la colina de Isarlik, que se encontraban en la región de Burnarbasi, en la actual Turquía. Un lugar donde algunos estudiosos de la época situaban la posible ubicación de Troya. Con el respaldo de su considerable fortuna, Schliemann inició la búsqueda de la ciudad de Troya, siguiendo las descripciones de los poemas de Homero. Tras obtener los permisos pertinentes del gobierno turco, en 1870, Schliemann empezó los primeros trabajos en Isarlik, los que contaron con la inestimable ayuda del arquitecto y arqueólogo alemán Wilhelm Dörfeld. El equipo de trabajo empieza a desenterrar muros, vasijas, armas y restos de construcciones. Pero Schliemann se da cuenta de que estos vestigios pertenecen a la época medieval, muy lejos de la Troya de Homero del 1200 a.C. Los primeros reveses, en los trabajos de excavación, se manifestaron en forma de lluvias torrenciales, y con la declaración de un pavoroso incendio que a punto estuvo de arrasarlo todo. Incluidos los planos, libros y ensayos, que Schliemann había ido acumulando a lo largo del tiempo. Pero con su habitual tenacidad, Schliemann continúa las excavaciones de manera incansable, hasta que logra localizar 7 niveles de construcciones superpuestas, esto es, 7 ciudades enterradas una sobre la otra. Heinrich Schliemann era un fanático de la historia griega. Era una mezcla de loco soñador y de genio, que desarrolló métodos de investigación que aún son utilizados hoy en día. Pero Schliemann no era un arqueólogo, lo que lo llevó a cometer muchos errores en la conservación de sus hallazgos, destruyendo las capas centrales, porque solo le interesaba encontrar Troya. Por eso, le apodan el Gran Destructor. Cuando llega a la séptima ciudad, en 1872, Schliemann ubica varias de las construcciones descritas por Homero, por lo que considera que se trata de la ciudad de Troya. Pero desafortunadamente, no logra encontrar los vestigios de escritura que así lo prueben. Finalmente, en junio de 1873, a punto de darse por vencido, Schliemann descubrió una fabulosa colección de objetos y joyas de oro y plata que llamó el Tesoro de Príamo, el cual se exhibe actualmente en el Museo Pushkin de Moscú. Con este hallazgo, Schliemann consideró que tiene la prueba de que la Troya de Homero realmente existió, pues los objetos encontrados coinciden con las descripciones de Homero. Schliemann trasladó el tesoro de Príamo ilegalmente a Grecia y por ello, en 1874, fue acusado de robo de bienes nacionales por el Imperio Otomano y luego condenado a pagar una multa. Para volver a tener la posibilidad de que las autoridades turcas le permitieran volver a excavar en el futuro, pagó una indemnización mayor y donó algunos hallazgos al Museo de Constantinopla. Por su parte, la comunidad científica cuestionaba sus métodos y sus resultados.
Schliemann decidió dar un giro a su investigación y dirigirse a Micenas, ciudad que ya estaba desenterrada, pero sin explorar totalmente, en busca de pistas de escritura o de algo que le permitiera comprobar la existencia de Troya. De acuerdo con el relato de Homero, Micenas fue la ciudad del poderoso rey Agamenón, figura central en los relatos de la Ilíada, por lo que Schliemann decide investigar en las ruinas de la ciudad. A regañadientes, las autoridades griegas concedieron un permiso a Schliemann para trabajar, pero solo en compañía de un veedor del gobierno que atestiguara las excavaciones e informara constantemente de las actividades que Schliemann realizara. Schliemann perseguía descubrir el sitio donde podría estar enterrado el tesoro de la ciudad y examinó unas tumbas llamadas tolos que se encontraban en las inmediaciones de Micenas. Pero se pregunta, ¿por qué los gobernantes de Micenas esconderían su gran tesoro en las afueras de la ciudad? Esto no era lógico. Es por ello que Schliemann decide excavar en unas construcciones circulares ubicadas dentro de la ciudad. En estas, localiza unas tumbas y, finalmente, localiza la tumba de Atreo, el padre de Agamenón. En esta tumba, encuentra una fabulosa colección de objetos y joyas, conocidos ahora como el tesoro de Atreo. Para Schliemann, este tesoro es la confirmación de que Troya, sí existió, pues los objetos coinciden con las descripciones que realiza Homero en sus obras. Encuentra también 3 tumbas cubiertas con máscaras de oro, entre las que cree que se encuentra, fabricada en oro, la máscara de Agamenón. Schliemann logró abrir las mentes de los historiadores del siglo XVIII para seguir buscando los orígenes, más allá de los vestigios de escritura de los Juegos Olímpicos del 776 a.C. La pregunta que aún subsistía era, ¿por qué, si Troya existió realmente, y los relatos de Homero la sitúan en el año 1200 a.C., ¿por qué no hay vestigios de escritura que lo atestiguen? En nuestra siguiente entrega, continuaremos nuestra misión de explorar los orígenes de Grecia y estudiaremos otros arqueólogos que nos ayudarán a aclarar el comienzo de la historia de Occidente.